Lo bueno y lo malo de la propuesta de Hernando de Soto. Hay personas que dicen que Hernando de Soto es un intelectual, un economista destacado con una gran propuesta de desarrollo para el país y para todos los países que sigan su receta. Sin embargo, también es cierto que hay economistas que critican fuertemente sus ideas, mientras que la mayoría de la gente de la calle no las entiende y no las comprende. ¿En qué consiste la propuesta de Hernando de Soto? Hernando de Soto escribió 2 libros, El otro sendero y El misterio del capital. En ambos libros él señala cuáles son sus principales ideas. En el primer libro, El otro sendero, plantea la tesis de que el Perú no tiene una verdadera economía de mercado, sino que el sistema está secuestrado por grupos de poder a los que llamó coaliciones redistributivas. Estos grupos económicos viven manipulando las leyes y las normas del Estado para evitar el surgimiento de los competidores, de la competencia, y evitar también el crecimiento de los empresarios emergentes. A estos últimos no les queda otro camino más que la informalidad. Es decir, el otro camino que les queda a estos señores es el otro sendero. Hernando de Soto llama a este sistema un sistema mercantilista. Sin embargo, Hernando de Soto no ha sido el único en señalar este problema. El economista español Xavier Sali Martín, por ejemplo, llama a este sistema como capitalismo castizo, y en el mundo de habla inglesa es bastante conocido como crony capitalism o capitalismo de amigotes. Muchos otros economistas sostienen que el capitalismo de amigotes en realidad no es una excepción, sino más bien la regla, y que así funciona el capitalismo tanto en los países ricos como en los países pobres. De esta manera, Hernando de Soto no habría descubierto realmente mucho, ya que al ser un fenómeno universal no sirve para explicar por qué unos países son pobres y otros países son ricos. En el misterio del capital, Hernando de Soto va un paso más allá. Como todos los economistas sabemos, la principal diferencia entre los países desarrollados y los demás países es que los primeros tienen abundante capital y el resto no. Pero, ¿qué es el capital? El capital no es solo el capital financiero, sino también el capital físico o capital real. Es decir, los edificios, las máquinas, las herramientas tecnológicas que sirven para producir bienes y servicios. Básicamente el capital físico o capital real está conformado por máquinas y propiedades. Hernando de Soto señala que los países pobres sí tienen capital, solo que este capital está muerto. Y él cree que ha encontrado una forma de revivir este capital y así poner a los países pobres en el camino del desarrollo. Algo así como una varita mágica que en poco tiempo convertiría a los países pobres en países ricos. Esta varita mágica estaría conformada por los títulos de propiedad. Pero, ¿cómo puede ser que un simple papel sea tan importante? ¿Quién podría creer que unos papeles y unos registros y unos títulos de propiedad puedan convertir a un país pobre en un país rico? En realidad, la idea tiene mucho sentido. Hernando de Soto sostiene que estos papeles o títulos pueden usarse para asegurar el acceso al sistema financiero, es decir, para obtener un crédito o un préstamo bancario. Es decir, que los títulos de propiedad pueden usarse como garantía hipotecaria, por ejemplo, ¿no? Pero ¿esto es realmente suficiente? Personalmente creo que aquí Hernando de Soto olvida resaltar algunos puntos en su favor. Los títulos de propiedad no solamente sirven para pedir un préstamo al banco. Por ejemplo, los títulos de propiedad sirven también para alquilar una casa, para alquilar, por ejemplo, mi casa a un desconocido, para prestar mi propiedad a un familiar, para regalar, para que mis hijos puedan heredar. Los títulos de propiedad sirven para que yo pueda darle más usos a mi propiedad. Sobre todo, sirven para que yo pueda usar mi propiedad como capital físico, capital real.
sin tener necesidad de ir al banco, sin tener necesidad de pedir un préstamo. Un taxista, por ejemplo, tiene un automóvil que vendría a ser su capital físico, su capital real, su herramienta de trabajo. Pero este taxista podría prestar el servicio de taxi si no cuenta con la tarjeta de propiedad. ¿Podría trabajar sin el brevete o sin tener sus papeles en regla? Obviamente no. Así como el taxista del ejemplo, ¿cuántas personas tienen temor de alquilar su casa debido a que no cuentan con su título de propiedad? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un pueblo de Cajamarca que había construido un colegio con sus propios recursos y quería regalarlo al Estado para poder contar con los profesores del sector público que trabajan para el Ministerio de Educación, es decir, para tener profesores. Sin embargo, al no contar con un título de propiedad, porque este colegio había sido construido en un terreno que no tenía un título de propiedad, esta operación finalmente no se pudo llevar a cabo. Y lo que iba a ser una donación de la población hacia el Estado no se pudo realizar. Así probablemente hay muchos ejemplos más que apuntan a que la tesis de Hernando de Soto tiene sentido y es correcta. Los títulos de propiedad no solo sirven para acceder al capital financiero, sino para darle un pleno uso a la propiedad como un bien de capital. Pero aquí viene el lado oscuro. ¿Quién nos asegura que los títulos de propiedad van a funcionar como deben funcionar? ¿Acaso no existe también el riesgo de que una persona pierda su propiedad al no poder devolver un préstamo al banco? ¿Acaso no existe el riesgo de que mucha gente pierda su propiedad al no defenderla en un juicio frente a una empresa grande? Para evitar este peligro es necesario que el Poder Judicial administre justicia con imparcialidad y con eficacia. También es necesario que las personas beneficiadas tengan cierta educación financiera para tomar las decisiones correctas y no perder su preciada propiedad. En nuestro ejemplo del taxista, para prestar el servicio no basta con tener la tarjeta de propiedad del vehículo, tampoco basta con tener el brevete y con tener las llaves. Es imprescindible algo muy importante, que es saber conducir. Y a pesar de eso, los accidentes pueden y suelen ocurrir. Sin embargo, nadie aprende a conducir sin cometer algunos errores y es importante minimizar el riesgo de que ocurran accidentes. Del mismo modo, los títulos de propiedad no son suficientes para beneficiar a los ciudadanos peruanos o de cualquier país. La educación y una administración eficaz de la justicia son requisitos complementarios para que la tesis de Hernando de Soto funcione bien. Finalmente, ¿es buena o no es buena la tesis de Hernando de Soto? Para contestar esta pregunta, tenemos que evaluar la relación beneficio-costo. ¿Cuál es el beneficio de implementar las medidas que Hernando de Soto propone? La promesa de una tesis como esta es inmensa. Hernando de Soto no está prometiendo que el Perú deje de ser un país pobre, sino mucho más que eso. Él propone que el Perú se convierta en un país desarrollado con todo lo que esto significa. ¿Y qué perderíamos si esta propuesta no funciona? Realmente el costo de que no funcione es mínimo y realmente no costaría nada. Difundir el uso de los títulos de propiedad no puede ser malo y no cuesta mucho. Es algo que todos los países deberían hacer de todos modos. Lamentablemente, las universidades y otras organizaciones no han prestado suficiente atención a este tema y todavía faltan muchas investigaciones académicas en lo que respecta a la economía institucional.